Yo llegué a México en agosto del 40, a los 8 años, con mis padres, mi hermana mayor Ruth y mi abuela materna. Atravesamos la frontera en Nuevo Laredo, en un carro Chevrolet que mi papá venía manejando desde Nueva York, en el 40. Aunque no llegamos al país ni como refugiados ni como exiliados, sino como inmigrantes, categorías jurídicas llenas de significado para la época, véase al respecto el libro de Daniela Gleiser sobre el exilio incómodo. Llevábamos a cuesta varios años de búsqueda infructuosa de un nuevo hogar en diversos países europeos. Después de nuestra partida en 1936 de la Alemania nazi, en donde yo había nacido, en Frankfurt, para mayores señas, 4 años antes. La guerra mundial había apenas comenzado, pero el holocausto no se vislumbraba aún y nadie se lo podía haber imaginado entonces. Nuestro barco, que zarpó hacia Nueva York, fue bombardeado por la aviación alemana en el puerto de Amberes, el día preciso en que las tropas nazis invadieron los Países Bajos, en donde habíamos vivido durante los 2 años anteriores. El que yo esté hoy aquí hablando con ustedes y no en el fondo del mar se debe a una de las muchas circunstancias fortuitas de las que está hecha la vida humana. En contraste con la catástrofe que se abatía sobre Europa y el pueblo judío en particular, mis primeros años en México transcurrieron con tranquilidad. A los pocos meses de nuestra llegada, mi hermana y yo ya conversábamos corrientemente en español, pero seguíamos hablando alemán en casa, hasta el fallecimiento de mis padres más de 40 años más tarde. Estudié en varias escuelas primarias, en una de las cuales fui víctima del bullying de mis compañeros, no por judío, sino por alemancito, quien no sabía pronunciar bien la R. Rápido corren las ruedas del ferrocarril, me desafiaban mis compañeros, y cuando no lo podía pronunciar, pues era la burla de todos los que estaban ahí en el patio de la escuela. Mis padres se integraron en la pequeña comunidad judía alemana de México a través de una asociación llamada Minora, que desapareció después de la guerra. Me tocó ocasionalmente participar en alguna actividad social o cultural. Aunque mis padres insistieron que yo hiciera mi bar mitzvah para no romper con una tradición familiar, prendíamos en casa las velitas en ocasión de Hanukkah y comíamos matzah en época de Pesach. El ambiente hogareño no era para nada religioso y no recuerdo haber asistido más que ocasionalmente a algún servicio sabatino en el templo. Solo mi padre, también por tradición familiar, ayunaba en Yom Kippur, pero con el tiempo dejó de hacerlo. Alguna vez fuimos convocados los niños a asistir a unas clases sobre la Biblia, impartidas en su casa por un rabino de la comunidad, pero por falta de continuidad fueron suspendidas. En su juventud, en la década de los 20, mis padres aspiraron intensamente los aires liberales de la cultura alemana, y recuerdo en mi casa cuando mi padre cantaba canciones de la época y mi madre me enseñaba las obras de los poetas románticos alemanes. Nuevos vínculos con miembros de la comunidad de exiliados y emigrantes europeos se fueron tejiendo a través de otras redes sociales, como por ejemplo el Club Cultural Heinrich Heine y un grupo de jóvenes llamados Jugendgruppe, al que pertenecía mi hermana mayor y su futuro marido Nicolás, pero del que yo fui excluido por no tener la edad suficiente. Más que vínculos religiosos o étnicos, estos grupos se identificaban por su fuerte convicción antinazi, con la participación activa de algunos militantes de izquierda que solo esperaban el fin de las hostilidades en Europa para volver a Alemania y construir la nueva sociedad del futuro. Entre aquellos jóvenes que yo frecuentaba en mi casa y en las de los amigos de la familia durante la década de los 40,
quiero señalar y rendir un homenaje póstumo de amistad y respeto a Juan Brom, quien fuera profesor emérito de la UNAM y autor de varios libros exitosos sobre historia universal y de México, y a Federico Katz, también conocido, admirado estudioso de la historia de México y galardoneado con el Águila Azteca que le otorgó el Congreso Nacional. Al poco tiempo de nuestra llegada al país, mi padre se apasionó con el arte precolonial de los pueblos indígenas de México, primero descubierto en el Museo Nacional y luego perseguido afanosamente durante numerosos viajes a distintos sitios arqueológicos de la República. Este enorme acervo cultural y artístico, prácticamente desconocido por los europeos y también por los mexicanos, por cierto, de aquella época, fue una fuente de inagotable fascinación para mis padres Kurt y Lore y sus amigos, que los llevó a constituir con el tiempo una de las mejores colecciones privadas de arte originario en el país, y sé que hay aquí en la sala algunas personas que la conocieron. Así también me fue dado durante mi adolescencia conocer a numerosos otros coleccionistas, estudiosos, artistas y escritores mexicanos y extranjeros, quienes compartían con mi familia el placer del arte, de la historia, del genio mexicano por la creación artística. Después de 4 décadas en manos particulares, una parte de la colección Stavenhagen fue acogida por los museos de Jalapa y de Colima en sus colecciones permanentes, y hace solamente un año la UNAM recibió de la familia el donativo del acervo restante, más de 2,000 objetos, el que ahora se encuentra instalado en una sala de exposición permanente del Museo de Tlatelolco. En esos años formativos nació en mí la curiosidad por las cuestiones culturales y sociales y mi temprana vocación por los estudios antropológicos. Un viaje a la selva lacandona en compañía de estudiosos en la materia en el verano de 1949 confirmó esa decisión, y en 1952, después de 3 años en el extranjero, incluso en la Universidad de Chicago, donde obtuve un grado, me inscribí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muy pronto me fui involucrando en actividades prácticas, así como en la Sociedad de Alumnos. En 2 ocasiones participé en proyectos de desarrollo en la región del Papaloapan, en el sureste de Veracruz, al servicio del gobierno, bajo la dirección de los antropólogos Alfonso Villarrojas y Fernando Cámara Barrachán. Luego ingresé a trabajar al Instituto Nacional Indigenista, bajo la dirección de Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltrán y Ricardo Pozas Arciniega, y después como joven profesor en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, bajo la dirección de Pablo González Casanova, antes de recibirme en la ENA, la Escuela de Antropología, en 1958. Al poco tiempo, con una beca del Banco de México, pude viajar a París, en donde 3 años más tarde obtuve el doctorado en Sociología bajo la tutela del profesor de la Sorbona, Georges Ballandier. Terminados mis estudios en la Universidad de París y antes de volver a México, fui a trabajar durante 3 años a un centro latinoamericano de ciencias sociales en Río de Janeiro. Ahí me tocó vivir el golpe de Estado militar que derrocó al gobierno democrático del Brasil y que provocó el cierre de ese centro. Durante esa etapa visité otros países de América Latina y establecí mi primer contacto con diversas redes académicas de investigación social que mantengo hasta hoy en día. De vuelta en el país, fui invitado por el distinguido economista Víctor L. Urquidi a ingresar al Colegio de México, donde formé un grupo de investigación sobre las consecuencias sociales del desarrollo económico, que en 1973 se transformó en el Centro de Estudios Sociológicos, del cual sigo siendo profesor investigador hasta la fecha. Por aquellos años también me incorporé en un equipo internacional de estudios sobre cuestiones del campo y codirigí una investigación sobre problemas agrarios y desarrollo agrícola en México, cuya primera edición salió en 1970 y que mereció el premio de Economía Banamex.
Después de 2 años en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, encargado de proyectos de desarrollo rural y social en África y en América Latina, volví al Colegio de México a impulsar el nuevo programa de doctorado en ciencia social que tenemos por ahí. Entre otras tareas internacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores me nombró como su representante ante la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, cuya presidencia ocupé durante más de 10 años. A raíz del golpe militar en Chile, en donde se había establecido la sede de la FLACSO desde los años 70, me tocó negociar con los gobiernos de Costa Rica y México la creación de sedes académicas locales. En Costa Rica, el presidente Rodrigo Carazo mostró un interés personal en la transferencia de la Secretaría General de la institución a su país. Y en México, esta recibió en su oportunidad el apoyo personal sucesivamente de los presidentes Echeverría y López Portillo. También desde el Colegio de México estimulamos la creación del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, afiliado al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, los cuales han organizado en este año sendos congresos nacional e internacional en la materia en la Ciudad de México. En la década de los 70 se dieron los primeros pasos hacia la organización del emergente movimiento indígena en el país. En las ciencias sociales habían surgido voces discordantes con respecto a la política asimilacionista que los gobiernos postrevolucionarios habían asumido como la única vía aceptable para la integración y el desarrollo de un país moderno. En México, como en otros países, un nuevo discurso en torno a las identidades étnicas comenzó a cuestionar la percepción hegemónica de las comunidades indígenas como resabios de un pasado ya superado, como grupos vulnerables y marginados, sumidos en la pobreza y víctimas de la discriminación que solo esperaban ser liberadas por un gobierno mestizo y benefactor. Comenzó el debate en torno al pluralismo cultural y lingüístico, la descolonización de los pueblos indígenas, el respeto a las diferencias culturales y el reconocimiento de la diversidad cultural como un elemento esencial de nuestra vida nacional. Habiendo tomado parte en estas discusiones desde la cátedra y la investigación social, recibí la invitación de Porfirio Muñoz Ledo, a la sazón secretario de Educación Pública, para organizar la Dirección General de Culturas Populares, cuyo proyecto era precisamente rescatar, conservar y promover las diversas manifestaciones de las culturas populares e indígenas del país, lo que hoy en el lenguaje de la UNESCO se conoce como el patrimonio cultural intangible de la nación mexicana. Me satisface poder constatar que 35 años más tarde, la DGCP, como parte del gobierno federal, está activamente promoviendo el conocimiento y el desarrollo de las culturas indígenas en diversas regiones del país, colaborando con pueblos indígenas, organizaciones culturales y gobiernos estatales y municipales. En 1979 fui llamado a dirigir el área de Ciencias Sociales y sus aplicaciones en la sede de la UNESCO en París, en donde permanecí 3 años. Desde aquel cargo internacional me tocó promover la cooperación internacional en ciencias sociales en sus diversas manifestaciones y, dicho sea de paso, observar las guerras culturales entre el entonces llamado Tercer Mundo, el bloque socialista, el mundo occidental, así como la francofonía y la anglofonía, la hispanidad y la latinidad, y, con un dejo de tristeza, las incesantes disputas entre el pequeño Estado de Israel y los países árabes, por ejemplo, en torno de los sitios sagrados reclamados por el judaísmo, el cristianismo y el islam en Jerusalén y monumentos arqueológicos adyacentes. De vuelta en México me reintegré una vez más a Colmex, dedicándome a diversas tareas académicas e internacionales, entre las cuales mencionaré el proyecto comparativo sobre minorías étnicas y desarrollo emprendido por la Universidad de las Naciones Unidas
y el estudio sobre derechos humanos y derecho indígena en América Latina, en colaboración con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Mi contacto a través de la UNESCO con la temática de los derechos humanos me estimuló también a promover la fundación de la Academia Mexicana de Derechos Humanos en 1983 como asociación civil, con apoyo del entonces rector de la UNAM, el inolvidable amigo y colega Jorge Carpizo. Durante muchos años, la AMDH fue la única asociación civil de su género en el país y como tal contribuyó a abrir y a consolidar el debate sobre los derechos humanos en México, estimulando también con su ejemplo la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante la administración del presidente Salinas de Gortari. En la AMDH se ha dedicado a promover los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales. Desde hace 30 años organiza un curso anual interdisciplinario sobre derechos humanos y promueve la educación en la materia en colaboración con numerosas instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras. Cuando se iniciaron las conversaciones de paz entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1995, los zapatistas me invitaron a integrarme a la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés, tarea que asumí con entusiasmo, pero también con un poco de ambigüedad. De hecho, como se interrumpieron las negociaciones entre las dos partes, la COSEDER, como la llamábamos, pronto no tuvo objeto de existencia y pasó al olvido. A principios de la primera década del nuevo siglo, fui convocado una vez más a la actividad internacional. A propuesta de México y del Grupo Latinoamericano en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, fui nombrado primer relator de la ONU para los derechos humanos de los pueblos indígenas, mandato que desempeñé durante 7 años. Digo mandato porque se trataba de un cargo honorífico y no de un empleo en la ONU, pero el cual fue tomando cada vez más tiempo para su desempeño. Implicaba visitar numerosos países, recabar información y rendir informes anuales a la ahora Consejo de Derechos Humanos y a la propia Asamblea General de la ONU. Una de mis visitas oficiales fue en México, que tuvo como resultado un informe a la ONU sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en este país. Fue una época para mí fascinante y estimulante, en lo intelectual y en lo personal, y me acabó de convencer de aquello que aprendí en el Papaloapan medio siglo atrás. No puede haber ciencia social que valga si no es también una ciencia social comprometida socialmente con los altos valores humanos. Por eso he compartido con otros la perspectiva de la responsabilidad social de los intelectuales y he tratado de ser siempre un activista relevante y coherente en las causas justas. Por ello colaboro con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con organizaciones civiles que me han invitado a solidarizarme con las víctimas indígenas de la violencia en la Amazonía peruana, con los Inuit en el Ártico de Canadá, o los Sami en el norte de Finlandia, cuyo hábitat se ha vuelto un campo de residuos tóxicos, con la casta de los Dalit intocables en la India, o los Burakumin en Japón, con los Wirrárica de Nayarit, a quienes la minería desenfrenada está destruyendo uno de sus sitios sagrados más conocidos aquí en México, Wirikuta, también considerado como parte del patrimonio cultural de la humanidad, o bien, en fin, con los beduinos indígenas desplazados por la política territorial del Estado de Israel en el desierto del Negev, un ejemplo preocupante de la limpieza étnica como política pública. He sido cuestionado con frecuencia en torno a mi vocación por las ciencias sociales, mi interés por la cuestión étnica o mi compromiso con los derechos humanos. Por supuesto, las experiencias de mi infancia, la familia judía perseguida, el exilio, la transmigración, la adaptación a medios culturales diversos,
la necesidad de manejar diversas identidades a lo largo de la vida, la pregunta en el fondo acerca de dónde pertenecemos en realidad y la voluntad de dar algo más de sentido a la actividad profesional que simplemente ganarse la vida con un quehacer agradable. Todo ello, sin duda, influyó tempranamente en las decisiones que tomé en momentos claves de la vida. ¿Por qué los derechos humanos? Me han preguntado algunas veces, a la que he contestado, estoy pagando una deuda. Ahora que ya soy octogenario, puedo decir que no me arrepiento. En todo esto influyó de manera fundamental mi vida familiar, mis 2 matrimonios, mis 4 hijos y mis 3 nietos, hasta ahora solo 3. Mis hijas Marina, Andrea y Yara y mi hijo Gabriel conocen bien la historia de la parte paterna y también están profundamente identificados con las 2 familias maternas, católicas, mexicanas, desde hace muchas generaciones, con sus propias raíces en aquel México profundo del que tanto se habla. La doble raíz étnica y religiosa de la siguiente generación no ha creado, a mi entender, ningún tipo de conflicto psicológico o existencial, porque entre todos hemos sabido manejar esa diversidad, no como un problema, sino como una riqueza compartida. Mi adorada esposa Elia, aquí presente, conoce bien mis dudas o angustias existenciales, y así como ella me ha acompañado a visitar los sitios primarios del judaísmo en Eretz Israel y a buscar los nombres de mis abuelas asesinadas en el Holocausto en el Muro de la Memoria en Frankfurt, yo la he acompañado a visitar el Santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura y la acompaño a erigir el altar de muertos en la casa todos los años. Pero donde más a gusto nos sentimos, los 2, es en los pueblos de artesanos indígenas, de Oaxaca y Chiapas, de Puebla y Michoacán, compartiendo, conviviendo, comprendiendo, acompañando a los hombres y las mujeres indígenas y sintiéndonos todos miembros de la gran familia humana.